Ampay, estamos en Lima y justo nos encontramos con nuestro amigo Ronald Gutiérrez, el genio de América, para saludar a Full Ritmo y a todos los amigos fans de Ronald Gutiérrez. ¿Cómo está, maestro? Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para mí un honor de poder haber hecho un encuentro acá en la capital. Estamos de visita, hemos tenido que cumplir un trabajo también. Y bueno, muy contento, feliz y saludo para la gente de Full Ritmo que siempre está pendiente con todos los artistas. ¿Has estado en una fiesta privada? Sí, claro. un compromiso privado y bueno, acá estamos ya dándonos un descanso. Está bien, y te he visto en la calle donde los pósters, en la calle de Sangre, donde todos los artistas vienen a sacar sus pósters, sus láminas. ¿Estás sacando ya tu póster para el año 2015? Sí, nuevos calendarios que estamos ya innovando para lo que viene a ser el año 2015 y bueno, también pues los pósteres que se va a cada temporada se va distribuyendo, ¿no? Ya, Sí, ya. En el Cusco se practica la bandurria, se practica el carnaval, pero tú eres un caso original, especial, ¿no? Estás con el huayno con arpa. ¿Siempre enarbolas tú el huayno con arpa o antes ya tocabas otro tipo de música, la música del Cusco? Bueno, siempre nos hemos identificado con lo que es el género del arpa y muy dentro particularmente nos encanta el género del arpa. Y bueno, estamos innovando lo que es ese estilo del arpa al estilo de Ronald Gutiérrez y bueno, pues siempre identificándonos con ese género del arpa. Y a pesar que estás con el arpa, tus paisanos jujeños en Lima te contratan, sabiendo que estás con ese estilo, ¿no? Sí, y muchas personas también piensan que yo soy del norte, ¿no? Piensan que soy de Ancash, Huaraz, pero la verdad yo soy muy cusqueño, 100% cusqueño de la provincia de Paruro, y bueno, estamos tratando de trabajarlo pues un estilo norteño en el sur. Claro, hay muchas opciones dentro de nuestro huayno, ¿no? Sí. ¿Y ya cuántos discos ya con el huayno con arpa, maestro? Ya vamos ya a la tercera producción que estamos lanzando, el tema titulado Dime la Verdad, una de las canciones que ha tenido bastante acogida, por cierto, el día hace poco en la ciudad del Cusco y ha tenido bastante aceptación ese tema, ¿no? Bacán, bacán, ¿no? Y tu música se difunde no solamente en Radio Gigante, sino en otras emisoras. Por supuesto, estamos ya promocionando lo que viene a ser en el sur del Perú, Puno, Juliaca. También, estamos ¿no? en la Ciudad Blanca de Arequipa y bueno, estamos ya a lanzar al mercado lo que es en la capital, pues, ¿no? Sí, porque mucha gente te pedía, ¿no? Sí. Ronald Gutiérrez, ¿cuándo llega a Lima? Y ya está llegando muy seguido ahora. Sí, y estamos muy agradecidos también a la promotora de espectáculos AAA que también ha sabido apostar por Ronald Gutiérrez. Ha visto el estilo de trabajo que tiene Ronald Gutiérrez, ese dominio, jugar con el público, dejarlo satisfecho, ¿no? En cada concierto que tiene Ronald Gutiérrez. ¿Y cuántos años hay en el mundo artístico, Ronald? Me dice. ¿Cuántos años como artista, como cantante? ¿Cuántos años? Ya nosotros estamos ya recién ingresando a los 3 añitos. Pero siempre has estado ligado a la comunicación, a la radio, ¿no? Sí, Tú eres un hemos estado, locutor. sí, anteriormente nosotros hemos empezado como operador en radio. Mira. Luego hemos incursionado en lo que es la locución y luego pues a la animación hemos tenido esa oportunidad de poder trabajar con grandes músicos como la señora Alicia Delgado. Y ¿La conociste, Alicia Delgado? Sí, tuvimos la oportunidad de ir hasta la hermana república de Bolivia. Hemos ido a trabajar con ella. Y bueno, y tanto recuerdo con todos los artistas, señora Orrifer. Y de toda esa inspiración, de todo ese bagaje, te quedaste con el bueno con arpa. Yo creo que esa experiencia nos ha llevado al mundo del arte para poder ingresar con mucha fuerza. Y gracias a eso se nos ha abierto también las puertas, ¿no? Ya me imagino, ¿no? Sí. ¿Y en el Cusco hay otro Ronald Gutiérrez o tú eres el único? El único Ronald Gutiérrez en lo que viene a ser en el sur, Cusco. Ya, porque siempre estamos acostumbrados a ver el original o la nueva imagen, qué sé yo, ¿no? Sí, hay personas que nos... ¿Lo tienes patentado, ¿no? El nombre? Sí, lo tengo patentado porque hay muchas personas que siempre, como entró Ronald Gutiérrez con fuerza, han intentado de repente seguir ese camino, ¿no? Y bueno, Ronald Gutiérrez es único, único. No hay otro, no hay otro. Habrá imitadores, pero no hay otro. Perspectiva para fin de año, maestro. Se acaba el año 1914, viene el 15. ¿Qué perspectivas? ¿O la fiesta de fin de año dónde la vas a pasar? ¿En Lima, en Cusco, Juliaca, Puno? Estamos para fines de año en Bolivia. Mira, qué bacán. En Santa Cruz y también estamos en Cochabamba. Y de ahí, pues, para Año Nuevo nos venimos para Cusco. Y Cusco ha sido una de las ciudades que nos han tenido bastante aceptación. Tú eres profeta en tu propia tierra. Gracias a Dios, sí, hemos tenido esa suerte de tener bastante aceptación en la ciudad del Cusco. Y también va a salir en la revista Full Ritmo Ronald Gutiérrez como uno de los artistas que han destacado en este año. Definitivamente Cusco de repente nos ha dado esa cabida y bueno,
entre otros artistas, hablamos de Yarita Lisset, Belinda, entre esa promoción hemos estado de repente entrando con mucha fuerza en el Cusco. Ya, maestro, despídete entonces para Full Ritmo y para todo el Perú y América y el mundo, porque te ven todo el mundo. Y bueno, agradecerte a tu persona, mi gran amigo Julián Peña, y gracias también a la revista Full Ritmo, que estamos ahí, por cierto, publicando. Y bueno, estamos ya en el pronto lanzamiento pues, del nuevo material a través de Full Ritmo, y gracias por siempre estar pendiente de todas las actividades que tiene todos los artistas a nivel nacional. Gracias, maestro, Gracias. y que sean los éxitos. Ujú.